Hola de vuelta, volvimos a ver la película todos sorprendidísimos. Espero que se hayan dado cuenta de por qué les decíamos que era incorrecta, por qué les decíamos que se iban a incomodar. Es una de las películas más incomodantes que se pueden ver en realidad, sobre todo de esa época. ¿Sí? Acordémonos de lo que dijimos antes. Estamos pensando en los 80 de Reagan, o sea, no estamos hablando de cualquier época también. Está lleno de confusiones la película en principio, ¿no? Pero lo primero que podemos ver es, bueno, está esta característica del lugar alejado, el lugar que no es realmente donde habitan los protagonistas, están todos salidos de ese contexto. Está también el trauma, porque la película realmente comienza con la presentación de ese trauma, que es el accidente con la lancha. Hay varios de los elementos que hablábamos al principio. Después va a haber otros que no, va a haber otros que no se van a dar. Pero de todos modos, lo interesante es que comienza ya con esta especie de recorrido de ese escalafón que tienen los yanquis como muy metido adentro de esa hiperviolencia que tienen entre los jóvenes, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el bully? ¿Quién va a ser el bulineado, por decirlo de algún modo? O sea, ¿quiénes van a ser los agredidos y quiénes no? Y bueno, y acá quien desde un principio tiene todos los números para que le hagan bullying es Ángela. La película la construye como el personaje que va a ser agredido durante toda la película. Exactamente, pero también está bueno remarcar esto que vos decís, que tiene que ver con que Ángela, estamos tratando de hablar de la Ángela de comienzos de la película, ¿no? Como tratando de obviar. Sí, pero tratando como de obviar ese plot twist que de alguna manera nos obliga como a repensar todo lo que íbamos pensando a lo largo del desarrollo del film. A mí lo que me parece interesante es la cuestión contextual, o sea, el contexto dentro de la película en sí misma. Ángela llega a un campamento donde se da constantemente esta dinámica del bullying, pero también donde los adultos son seres idiotas e inútiles, incapaces de proteger absolutamente a nadie. Y no solo esto, sino que en parte también se convierten en los agresores. Si nosotros recordamos una de las primeras escenas dentro del film en la que Ángela llega al campamento, nos vamos a encontrar con adultos que no solo sexualizan a los niños, sino que manifiestan abiertamente una pedofilia que al espectador lo deja como un poco traumado y alucinado porque no puede creer que eso esté tan naturalizado. Y además totalmente validado entre ellos. Estamos hablando de los 80, es como que te estalla la cabeza también en ese sentido. Están totalmente validado. Ahí ven al cocinero que después protagonizó una de las escenas que para mí es más inquietante, que lo hablábamos antes fuera de la grabación, que es un adulto con los pantalones, intentando bajarse los pantalones delante de una nena. Me parece que es gravísimo, o sea, la imagen es fuerte, además de lo gravísimo a nivel moral. La imagen es fuertísima. Sí, y es tan grave esa escena que de alguna manera es el elemento que dispara esta ola de asesinatos que Ángela va a llevar a cabo a lo largo de todo el film, ¿no? Como de alguna manera, si quisiéramos plantearlo de esa forma, el trauma que da inicio a esta escalada de asesinatos tiene que ver justamente con la inminencia de una posible violación. Y ahí es importante destacar algo. Esta película, después si ustedes buscan información o lo que sea, va a tener un montón de interpretaciones a posteriori, va a tener muchísimas interpretaciones. Es totalmente condenada y nosotras nosotras lo compartimos. Pero sin embargo, nos parece que el trauma que ella sufre al principio, lo que nos quieren presentar como el trauma patologizante del asesino, no es realmente el verdadero trauma. El verdadero trauma es que ella se haya tenido que insertar en esa especie de estructura social hiperviolenta dentro de ese campamento lleno de pedófilos. Eso es realmente lo traumatizante. La escena inicial del film, que tiene que ver con la secuencia del accidente del padre y de... Bueno, ella también está presente. La secuencia de la lancha, el accidente de lancha en la que muere su hermano y su padre, también va a ser un hecho, un acontecimiento traumático para Ángela, porque no nos tenemos que olvidar que el campamento Arawak es enfrente del lugar donde ocurren posteriormente los crímenes. Yo no puedo dejar de pensar en esa cuestión y relacionarlo de alguna manera con la primera Viernes 13, justamente por el hecho de que el accidente o un accidente dentro del campamento es lo que motiva o lleva al asesino a buscar cierta venganza. Los motivos de Ángela igual son diferentes, o sea, no está vengando a quien mató a su padre y a su hermano, sino que está vengando a todos aquellos que ejercen diferentes tipos y niveles de violencia sobre ella.
Sí, sobre eso precisamente también estuvimos buscando información y demás, sobre todo por cuestiones que aparecen mucho en la película vinculado a la transfobia y demás. Y encontrábamos, por ejemplo, en un blog, en Bloody Disgusting, que es un blog bastante conocido, lo que escribió, por ejemplo, Alice Collins, que es una mujer trans que escribe sobre películas de terror específicamente, y ella lo que dice se lo plantea de otra forma, lo ve como una especie de ideal de venganza, como que siempre se sintió reconfortada porque una nena, más allá de todas las interpretaciones después a posteriori, como decimos, olvidémonos del final, que para mí de hecho fue utilizado como un recurso, como un plot twist así solamente impactante, como para ella fue como una venganza ideal, y en algún punto representa todo eso, porque todo lo que representa la película es precisamente todas esas ansiedades que tienen que ver con todo lo que está fuera de la norma. Está llena de imágenes homoeróticas, todo eso la película... Famosos shortcitos que dejan un poco a la imaginación de los que están a cargo del campamento. Entonces es muy interesante pensar en películas como Sleepaway Camp, ¿dónde radica el terror? Entonces no va a radicar en lo que Carol Clover marca como el listadito de tiene que pasar esto, el asesino tiene que seguir. En realidad el terror siempre en cada película que vemos tenemos que buscar dónde radica exactamente. Acá es todo aquello que está fuera de la norma, la representación es esa, la ansiedad que se quiere representar es esa. Y es muy interesante verlo desde ese lado. Están planteando pedofilia, está planteando un montón de tipos de abusos adentro de un espacio pequeño con niños, interno, abusos intracomunitarios. Es muy fuerte la película. El elemento que sí aparece y que es interesante analizar es esta cuestión de que el asesino mata con diferentes herramientas o instrumentos que son diferentes al uso de un arma de fuego. Uno de los más obvios, al margen de todos los que aparecen en la película, la muerte por picadura de abeja, la muerte por, bueno, no sabemos si fue muerte, sino que fue accidente por introducir la cabeza dentro de agua hirviendo, el niño que se ahoga dentro de la canoa, el más interesante de todos para analizarlo como dentro de este trauma que plantea la película, tiene que ver con la muerte de Judy, que es de alguna manera la contracara de Ángela, porque es una mina que va al frente, una mina hipersexualizada, que está todo el tiempo coqueteando con el chico que está enamorado de Ángela. Judy muere de la manera más catastrófica que nos podemos imaginar, porque no solo es ahogada, golpeada y ahogada, sino que en ese intento de ahogo, además es penetrada por un rizador de pelo. O sea, de alguna manera recibe una condena que está a la altura de lo libre que es Judy en términos sexuales. Y de la inmoralidad de Judy, porque en realidad la película todo el tiempo está juzgando en términos de moral. La época estaba todo el tiempo juzgando en términos de moral. Judy está construida como el ser inmoral, como la mujer, la mala mujer en algún punto. Sí, la sexualidad adolescente es algo que merece en ese contexto y debe ser condenado. O sea, los adolescentes no pueden estar sexualmente activos. Entonces, de alguna manera, con esa muerte por penetración, por rizador de cabello, Judy recibe su merecido. A ver, no podemos pasar por alto el hecho de que en la escena final aparece el primer y único cuerpo desnudo de toda la película. Que ese cuerpo es un cuerpo construido desde la lógica de lo monstruoso. Ángela en ese momento está con una expresión sumamente desencajada, emitiendo un sonido que es totalmente animalesco. Muy animal, muy como desde lo más profundo. Y con un cuerpo además que no se condice con el cuerpo que se mostró durante toda la película. Ya no me estoy refiriendo específicamente a la genitalidad de ella, sino me estoy refiriendo como a una espalda que no tenía, a un cuerpo que no tenía. O sea, ahí de golpe se construye como otra Ángela. Sí. Que para mí tiene que ver más que nada con un impacto visual que buscaron, pero que no deja de ser ofensivo también en algún punto. Pero para mí lo importante acá es aclarar eso, que en realidad la película, o sea, Ángela no mata por ser transgénero. De hecho, ¿cómo podríamos decir que es transgénero? No lo sabemos. O sea, lo que Ángela mata porque la quería violar el cocinero, por un montón de otras cosas, porque la obligaban a tener vínculos sexualizados con un nene que por más bueno que parezca, le encajó un beso atrás de una casa, atrás de una de las casitas en las que ellos estaban. O sea, había como un acoso continuo, porque ella miraba fijo a una nena y le decían, ¿qué me mirás? O sea,
por el acoso. Ángela mata por otras cuestiones, está muy por fuera de la cuestión de género. Exacto. Y sobre todo por la película se encarga de ponerlo. Sí, y también por un entorno que no comprende el trauma. Yo voy a como ir todo el tiempo a esa misma cuestión, o sea, es una pobre piba a la que están sometiendo a pasar un verano de diversión en la escena del crimen de su familia. O sea, así de bestial es la película, por pensarlo de alguna manera. Y ahí, justamente detrás de eso, lo que entra también en juego es la presencia de una de las presencias más inquietantes que hay en la película, que aparece muy poquito y sin embargo es muy importante, que es la tía Marta. Esta tía que de golpe decide, ante la presencia de ese niño sobreviviente, bueno, ahora como yo quise tener siempre una niña, vos vas a ser una niña. Y ahí también está como a callar la voz totalmente de ese niño o niña, que se va a convertir en lo que ella quiera en realidad. Entonces, por eso hablamos la proyección de un deseo exactamente personal. Por eso, o sea, de alguna manera, toda la cuestión trans que se plantea en la película nos deja, por lo menos en esta primera película, con más dudas que con certezas. O sea, no sabemos si efectivamente Ángela elige ser Ángela o si es una imposición externa. No sabemos si ella preferiría seguir siendo él o si elige ser ella. O sea, la película está llena de interrogantes que por algún motivo Hiltzik después se va a encargar de revelar, de esclarecer o de ampliar. De todas formas, y al margen de todo lo que pueda plantear, todas las discusiones que esta película pueda suscitar y pueda traer a colación, es una película que funciona perfecto para un ciclo de slashers atípicos. Aparecen muchos de los elementos de Clover, muchos no aparecen, como por ejemplo el caso de Final Girl, no está presente. No hay una chica final que se salva, sino que Ángela logra como acabar con todo el mundo. De alguna forma es un asesino victorioso. Algo que también no dijimos en un principio, pero que es importante, es que los slashers están casi siempre focalizados. Focalizados quiere decir que tenemos la información, lo vemos a través de las víctimas. En esta película eso fluctúa bastante. En realidad, por momentos sentimos que la focalización está en Ángela, apoyada al menos en Ángela. Y en eso también va a ser atípico. Por eso digo, estos son todos slashers en los que vamos a encontrar discusión en relación a lo que planteamos en la intro de cada una de las películas, y eso es lo que nos interesaba. En realidad, es una película típica, es una película incorrecta en muchos sentidos, es una película con un montón de posibilidades de lectura, la mayoría controversiales, complejas, pero me parece que es algo que vale la pena verlo, porque tenemos que entender en realidad la representación de la época. Estamos hablando de los años 80. En realidad, hoy por hoy, obviamente, un montón de cosas nos van a parecer horrorosas de la película, pero es importante saber también a qué ansiedades se respondía en aquella época y qué era la representación del terror. Como decíamos antes, ¿dónde radica ese horror? Sí, esa es un poco la pregunta a la que tenemos que recurrir siempre que miremos una película de terror que no sea contemporánea a nosotros, ¿no? Como intentar hacer una lectura con un pie en el momento de su estreno y con un pie en este lugar. No olvidar nunca el contexto en el que esa película se produce y siempre tener presente algo que menciona Robin Wood, que es que las películas de terror, como dijo Mariana, ponen de manifiesto el miedo de la sociedad de ese momento. El monstruo, de alguna manera, replica, refuerza o demuestra el miedo que acontece en la sociedad de ese momento. No sabemos, no queremos aventurarnos y no entendemos si esta película lo que construye es un monstruo transgénero, tratando de poner en evidencia que el miedo de la sociedad de ese momento es a las personas que escapan a la norma, sino que pensamos de alguna manera que el miedo que aparece en esta película y que construye un monstruo es el miedo a la sexualidad adolescente, algo muy constante y muy recurrente en la mayoría de los slashers de finales de los 70 y fines de los 80. Exacto. Bueno, esperemos que les haya gustado esta primera película en términos de discusión, que les lleve a contarle a un amigo, a verla entre más y demás, y a poder charlar sobre lo que plantea. Ese es nuestro objetivo, básicamente. Y bueno, esperemos que se sumen el próximo martes. Vamos a estar pasando otro slasher. No sabemos todavía exactamente cuál, o sí sabemos, Canela. Yo podría ir tranquilamente con The Burning, pero si vos tenés alguna otra... Bueno, después lo hablamos por privado, pero dale, después vemos más o menos qué vamos a hacer y se van a enterar por las redes de Lumpen, por nuestras redes y demás. Les agradecemos mucho haber estado ahí. Y antes de irnos, mando chivo, acá abajo va a aparecer
nuestro blog. Si quieren pueden entrar y van a encontrarse con un archivito muy hermoso que va a explicar las normas del slasher desde muchos teóricos, que les sirva como puerta de ingreso a nuevas textualidades, y también van a encontrar algunos comentarios en modo diario íntimo, etcétera, etcétera, de lo que sentimos o de lo que pensamos de Sleepaway Camp. Película polémica, pero que consideramos que es inevitable si queremos comprender y entender la historia del cine de horror de los 80. Exactamente, nos vemos entonces el martes que viene, toda la data que acaba de marcar Canela, importantísima, espero que ella sepa hacer todo eso porque yo no, así que y vamos a terminar, entonces nos vemos el martes que viene. Adiós.